Bienvenidos a nuestro podcast de leyendas y mitos. Hoy vamos a contarles la historia de una de las leyendas más conocidas y temidas en México y otros países de Latinoamérica, La Llorona. La Llorona es el espíritu de una mujer llamada María, quien vivió en un pueblo pequeño en México. María se enamoró de un noble español y tuvieron 2 hijos juntos. Sin embargo, el noble se negó a reconocer a los hijos y se casó con otra mujer. María, desesperada y enfurecida, ahogó a sus hijos en un río y luego se suicidó. Desde ese día, su espíritu se convirtió en la Llorona, una mujer que vaga por los ríos y los pueblos, llorando y buscando a sus hijos. Según la leyenda, si escuchas el llanto de la Llorona, es un mal presagio. Algunas personas dicen que si ves a la Llorona, es señal de que alguien en tu familia va a morir. La Llorona se aparece generalmente cerca de los ríos, vestida con un traje blanco y con el cabello suelto. El origen de la leyenda de La Llorona se remonta en la época prehispánica en México, cuando se contaban historias de mujeres que se convertían en espíritus después de la muerte de sus hijos. Sin embargo, las versiones más conocidas de la leyenda se desarrolló durante la época colonial en México. Después de su muerte, el espíritu de María se convierte en La Llorona, un espíritu que llora y busca a sus hijos en los ríos y lagos. Se dice que La Llorona se aparece a los hombres que están cerca del agua y les pide que le ayuden a encontrar a sus hijos. Si un hombre se niega a ayudarla, La Llorona lo ahoga en el agua. La Llorona es un símbolo de maternidad y el dolor de una madre que ha perdido a sus hijos. También se le considera un espíritu vengativo que busca justicia por la muerte de sus hijos. La leyenda de La Llorona también se ha utilizado para explicar la muerte de niños en los ríos y lagos y para advertir a los niños sobre los peligros del agua. A mi punto de vista, la Llorona también se puede interpretar como un reflejo de la sociedad y de la cultura en la que se desarrolla la leyenda. La Llorona es una mujer que ha sido marginada y excluida de la sociedad debido a su condición de madre soltera o viuda. Su dolor y su angustia son una representación de la forma en la que la sociedad puede tratar a las mujeres que no se ajustan a las normas y expectativas tradicionales. A mi parecer, la historia de la Llorona es una leyenda compleja y multifacética que puede ser interpretada de muchas maneras diferentes. La Llorona es un símbolo de la pérdida y el duelo, la culpa y la responsabilidad, la feminidad y la maternidad, y un reflejo de la sociedad y la cultura en la que se desarrolla la leyenda. En mi opinión, La Llorona fue víctima de violencia machista. Algunos historiadores creen que La Llorona es una víctima de la violencia machista y de la opresión de las mujeres. La Llorona puede ser vista como una mujer que es abandonada por su amante y que se ve obligada a matar a sus hijos para evitar que sufran. Como invitado especial, tenemos a nuestro compañero Arad, alias El Güero, que nos va a relatar una historia muy famosa de México, la tamalera. Voy a hablar sobre la historia de la tamalera de la CMX. La tamalera fue una señora que se hizo muy conocida en aquellos tiempos, ya que ella vendía tamales demasiado baratos, que tenía un escudo secreto, que ella sus tamales los vendía con carne humana. Bueno, amigo, ¿y por qué la tamalera utiliza carne humana en sus tamales? Ella empezó a utilizar las carnes humana porque tenía a su pareja que estaba en conflictos con él. Y se le hizo muy fácil asesinarlo y usó su cuerpo para hacer la carne y vender. Entonces, ¿quieres decir que debido a problemas familiares empezó a matar gente para sus tamales? Sí, más que nada empezó con conflictos de llegando a la casa y así. ¿Cómo se dice que la tamalera atraía a sus víctimas? Todo empezó con el primer asesinato que empezó con la hazaña de su esposo. Ella tuvo una gran adicción al asesinar gente, ya que la gente no sospechaba al vender sus tamales de carne humana. ¿Qué decían las personas que comían los tamales? Ellos experimentaban un gran placer, más que nada porque no sospechaban, más que nada. Para ellos era muy rico el tamal, porque eran muy económicos. Y nadie sospechaba, más que nada. Y al enterarse que era carne humana, ¿ellos qué dijeron o qué sintieron? Ellos experimentaron náuseas, vómitos, de todo tipo, más que nada. Al enterarse de que la señora vendía tamales de carne humana.
y no se lo creían ellos porque la señora era muy buena persona. Esperemos que hayan disfrutado de estas leyendas. No olviden suscribirse a nuestro podcast para escuchar más historias de leyendas y mitos. Y a continuación les pondremos un relato de alguien que haya vivido esta situación. Todos hemos escuchado alguna vez relatos acerca de la Llorona, este fantasma de una mujer que se aparece por las noches gritando desgarradoramente en búsqueda de sus hijos, dejando helados a quienes logran escucharla. Existen cientos de testimonios, pero pocos pueden respaldar sus palabras con alguna prueba. Por eso en esta ocasión quiero compartirte 5 grabaciones que fueron subidas a YouTube donde parece demostrarse de manera contundente que la Llorona fue captada en video. La Llorona en el cerro. En redes sociales fue compartido un impactante video que muestra una presunta aparición de la Llorona en un cerro. De acuerdo con los reportes, los hechos fueron captados en la localidad de Córdoba, en la zona rural de Muñitos, en Colombia. En las imágenes que se volvieron virales, se puede apreciar una figura humana moviendo sus manos en extraños ademanes en lo alto de una montaña, mientras escuchan a varios perros aullar y ladrar, aparentemente a causa de esta terrorífica aparición. Sin embargo, a partir de que se difundió la grabación, algunos internautas quedaron impactados por ella, pero otros han cuestionado su veracidad, asegurando que solo se trata de un montaje o una muy buena edición. La Llorona en una gasolinera. Un joven captó un video en el que, según él, se escuchaban los lamentos de la Llorona en Nuevo León, en el municipio de Allende, que se ha hecho viral en las redes sociales. Las imágenes fueron grabadas por Daniel Cavazos el 26 de marzo del 2016, cuando salía de una fiesta y se dirigía a su casa, alrededor de las 8:30 de la noche. El joven dijo que estaba en la azotea de su casa tomándose una última cerveza antes de irse a descansar, cuando a lo lejos escuchó un sonido espantoso que describió como una fusión de una mujer y un animal. Y asustado por esto, grabó el perturbador momento en su celular. En las imágenes se alcanza a captar en medio de la oscuridad reinante parte de la iluminación del anuncio de una gasolinera. También se percibe el sonido de algunos automóviles al pasar, pero lo más aterrador sin duda alguna son varios gritos desgarradores que, de acuerdo al testimonio, se escucharon rumbo a la gasolinera. Por eso decidió grabar para obtener una evidencia del escalofriante hecho. La Llorona del centro comercial. Una de las leyendas más antiguas y conocidas en México es sin duda alguna la de La Llorona. Se cuentan por cientos las personas que aseguran haber escuchado el escalofriante llanto de esta mujer, y esto parecen haberlo comprobado en carne propia los trabajadores del centro comercial llamado Las Misiones en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los obreros que se encontraban realizando trabajos de remodelación en el lugar por las madrugadas escucharon gritos y lamentos dentro del centro, que creen podría ser de La Llorona. En un video grabado por los hombres se escuchan fuertes y desgarradores gritos acompañados de palabras que no logran entenderse. Sin embargo, debido a que a esas horas el lugar está libre de ruidos y multitudes, los lamentos suenan aún más terroríficos. La Llorona de Reforma. Una grabación de una de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México fue subida a las redes sociales y se viralizó en cuestión de horas. En las imágenes del video publicado recientemente difundido a través de las redes sociales se aprecia una figura transparente y fantasmal que circula por Reforma, una de las avenidas principales y más transitadas de la ciudad. La siniestra imagen fue captada apenas el pasado 18 de septiembre durante la madrugada. La Llorona de Reforma, como le han apodado algunos cibernautas, es literalmente traspasada por un automóvil que circulaba en ese sitio, sin que aparentemente fuera captada por el conductor. El impactante suceso pudo ser visto desde más de 4 ángulos en el material de video que dura aproximadamente 30 segundos. Sin embargo, ante el misterioso suceso, la polémica ha iniciado en las redes sociales, pues mientras algunos internautas están convencidos de que es real,
Otros atribuyen la cinta a una campaña de publicidad o lo ven como falso y consideran que el contenido fue alterado intencionalmente para lograr un impacto viral. La Llorona de Putumayo. Este video fue grabado en Colombia, más específicamente en la vereda del Porvenir en Selvas de Putumayo. Dichas imágenes fueron captadas por un campesino de la zona, quien decidió grabar al sentir una presencia extraña y tener una sensación de ser observado, además del extraño comportamiento que tenían los perros que se encontraban en los alrededores, los cuales, de manera sorprendente, no paraban de ladrar y aullar. Todo esto sucedía mientras se encontraba caminando en medio de la vegetación, cuando de pronto captó unos gritos desgarradores de lo que pareciera ser la Llorona, y con una clara agitación emprende la huida para alejarse. Sin embargo, lo que para muchos resulta extraño es que entre más se alejaba, más fuerte y cercano se escuchaba el llanto. Aunque muchos internautas han externado el miedo que logró generarles dicho sonido, también hay otros que se mantienen escépticos ante dichos hechos y aseguran que es falso, ya que aparentemente los mismos sonidos fueron captados con anterioridad en otro video que fue subido a internet, siendo montados en estas imágenes para impresionar. ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural con la Llorona? Ayúdame a compartir este video si es que jamás quisieras que la Llorona se te apareciera. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Durante el paso del tiempo, hemos presenciado casos terribles que podrían helarnos la sangre con solo escucharlos, e incluso perturbar el sueño. Algunos volviéndose leyendas urbanas que han marcado al tiempo. Adéntrate a uno de los casos en donde llevarte al límite puede desencadenar un crimen. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 19 de julio de 1971, una leyenda urbana daría inicio cuando los vecinos pidieron al empleado de limpieza pública se deshiciera de un enorme costal causante del mal olor. Los vecinos de la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, en la Ciudad de México, notaron que un lote baldío aledaño a la casa 508 emanaba un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente. Supusieron que eran pollos en descomposición por la cercanía de una granja situada a unos 300 metros. El trabajador, empuñando su escoba y tapándose la nariz con un pañuelo, se acercó hasta el costal pestilente, mientras dos amas de casa observaban la escena desde la entrada del lote baldío. Al adentrarse al predio, se acercó hasta el costal de más de 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho, capacidad de 90 kilogramos. El hombre intentó abrir el costal y se percató que estaba cosido por sus 4 extremos. Solo sintió algo raro, sintió que algo estaba ahí dentro, pero el olor era tan fuerte que no logró ver lo que contenía y se alejó del terreno. Llamó a la policía porque presentía que algo andaba mal. Policías preventivos cubrieron su nariz para poder acercarse a abrir el misterioso costal. Brotaron moscas verdes y un pie humano protegido con un calcetín azul. La sorpresa, dentro del bulto, eran 2 piernas separadas del tronco decapitado. Removieron un poco la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar enterrada en algún otro sitio. Pero la búsqueda resultó inútil. Los peritos tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en bolsas de polietileno y lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Verde al servicio médico forense.
Con sus huellas digitales se identificó a la víctima, un peluquero de 53 años con antecedentes penales, que utilizaba varios nombres: Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. Según los archivos policíacos, era un tipo atlético de 1,80 de estatura, moreno claro, semicalvo, tipo mongol, facciones duras y toscas, con estudios hasta 3er grado de primaria, abstemio, no fumador y gran aficionado al boxeo y a la lucha libre. Los peritos señalaron como armas homicidas una cegueta, un hacha y un cuchillo. De acuerdo con los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando aún estaba vivo. Apoyaron su tesis en las infiltraciones sanguíneas que encontraron en las piernas, las que no se presentan cuando la persona ha muerto. Los legistas señalaban que por lo menos 2 personas habían participado en el sangriento crimen. Es la primera vez que veo un asesinato como este, dijo uno de los peritos. Los judíos y los aztecas los practicaban para castigar el homicidio, el robo y el adulterio. Y qué paciencia de los verdugos para arrancarles las piernas. Tras indagar, encontraron que su esposa era María Trinidad Ruiz Mares, la cual vendía tamales en la vía pública frente a la panadería La Tapatía, en la esquina de Ermita Iztapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia de Los Portales, teniendo como domicilio la calle Pirineos número 15. Al arribar al domicilio, se hallaba una mujer junto a una mesa de madera, planchando la ropa. Al toquido de los agentes, esta salió. ¿Qué se les ofrece? ¿Es usted Trinidad, la esposa del peluquero, Pablo Díaz Ramírez? Sí, señor. ¿Dónde se encuentra él? No sé. Se fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado. ¿Tiene idea de dónde lo podemos localizar? No, señor. Con frecuencia deja de venir a la casa. Tal vez no dilate. Señora, su esposo está muerto. Los policías esperaban una reacción habitual, que la mujer llorara o se pusiera histérica, pero ella permaneció indiferente. Únicamente cerró los ojos y al abrirlos, brillaron de pronto, malignamente reflejando un rencor de siglos, comentó un policía. La tamalera los acompañó a la jefatura de policía. Cuéntenos, si su esposo tenía enemigos. Sí, señor. En las últimas semanas lo noté bastante nervioso. Me dijo que en 3 ocasiones lo habían detenido por vender marihuana, y cuando se quiso retirar del negocio lo amenazaron. ¿Sabe los nombres de esos hombres? No, señor. Me dijo que lo citaban en la Arena Coliseo durante las luchas. Pablo era muy aficionado. ¿Tiene usted pleitos frecuentes con él, señora? Trinidad enmudeció por unos momentos. Pensó lo que iba a decir y con voz entrecortada repuso. Sí, señor. ¿Sabe? Pablo fue mi segundo esposo. Me separé del primero porque me engañaba en mi propia casa. Conocí a Pablo en la peluquería donde trabajaba, en la calle Emiliano Zapata, cerquita de donde vendía yo los tamales. En una ocasión que llevé a mis hijos a cortarse el cabello, Guillermo, Reina y Mario, de 6, 10 y 11 años, me dijo que le buscara a alguien para que le lavara su ropa y las filipinas del negocio. Relató Trinidad que durante un tiempo le lavó la ropa, que iba a dejarle cada semana al peluquero hasta Pirineos número 15, y de esas frecuentes visitas nació entre ellos una estrecha amistad hasta que se fueron a vivir juntos. ¿La aceptó con sus 3 hijos? Sí, señor. Le pregunté si sostenía frecuentes riñas con él, señora. La mujer se puso nerviosa y comentó que frecuentemente peleaba con el hombre.
contó que él no quería a los niños y los maltrataba. Señaló que el pasado 17 de julio, el peluquero le dijo que la dejaría por otra mujer. Eso me dio mucho coraje. Después de que casi no trabajaba y se pasaba el día en casa acostado, me quitaba los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales y solo me dejaba 15 pesos para el gasto. Por las noches se iba al cine, al box o a las luchas y además les pegaba a mis hijos. Me dio mucho coraje. ¿Por eso lo asesinó? Ella respondió: Sí, señor, por eso lo maté. Lo merecía. Cuéntenos cómo sucedió todo. Confesó que ese día Pablo había golpeado brutalmente a los niños y los mandó a dormir sin cenar. Eso me dio mucho coraje. Le reclamé el por qué no me dio a mí la queja y me dijo: ya estoy fastidiado de estos escuincles latosos. Lárgate con ellos. Me conseguiré otra mujer y nos separaremos. Los hechos ocurrieron a las 11:30 de la noche. El hombre se durmió tras observar la televisión. Trinidad lo observó con coraje. Recordó lo que había ocurrido hace unas horas y lo golpeó con un bat que tenía guardado. Oí que se quejaba, como que roncaba, pero ya no se pudo mover. A continuación le di otro golpe en la cabeza y quedó como muerto. Yo estaba como loca. Le di otro, pensando que ya estaba muerto. Al verlo sobre la cama me dio miedo y pensé en desaparecer el cuerpo. Recordé que tenía un costal grande de la Conazupo y traté de meterlo ahí, pero no pude. Cogí entonces el hacha que me había prestado un día antes la dueña de la casa para partir la leña y comencé a cortarle las piernas. Él se seguía quejando. El padrastro comenzó a convulsionarse al segundo batazo. 2 golpes más y en cuestión de segundos pasó al estado de coma. La mujer hacía ruido todas las noches al trabajar la masa, por lo que no se sospechó del hecho. ¿Quién le ayudó? Nadie, señor. Yo sola hice todo. Nadie me ayudó. ¿Qué hizo después? Luego quise meter al costal el cuerpo y me fijé que la cabeza no cabía. Por eso también se la corté. Cosí el saco con ixtle. La cabeza la puse a hervir. ¿Quién le ayudó? Nadie, señor. Nadie. Esa es la verdad. ¿En qué tiempo hizo todo esto? No sé, señor. Tal vez en 2 horas. No sé muy bien. Las autoridades, al no creer que Trinidad había realizado el crimen sola, arrestó a su hijo y a su yerno, quienes informaron que desconocían el suceso. Le ofrecieron a la mujer una condena de 20 años de cárcel, en lugar de 40, a cambio de sus cómplices. Yo soy la única responsable. Que me castiguen con 40 años o los que sean. Mi hijo y mi yerno nada tienen que ver en esto. Y aunque los detectives torturaron al hijo de Trinidad, mencionó que él no tenía nada que ver, así que continuaron con el interrogatorio. ¿Qué hizo después de descuartizarlo? La tamalera narró que lavó la sangre que se había derramado, escondió su ropa bajo el colchón, limpió cuidadosamente el hacha y el cuchillo que utilizó. La cabeza la hirvió y la colocó dentro del costal. El resto del cuerpo terminó debajo de la cama. Arrancó trozos de carne de las piernas, que sirvieron para relleno de los tamales que vendió posteriormente, ahorrando así un poco de dinero. Mucha gente comió la carne humana sin saberlo ese día. Según la prensa, 3 años de infierno soportó María Trinidad al lado de Pablo. Una mujer no identificada reclamó el cuerpo del hombre. La asesina aseguró que su marido tenía otra mujer con la que se gastaba el dinero que ella obtenía de la venta. La cabeza fue encontrada en la casa de Trinidad. El cuerpo tenía signos claros de asfixia.
El juez no tuvo problema al dictar su resolución. El juicio duró casi 2 años. Al dictar sentencia, el juez la condenó a 40 años de prisión como responsable de homicidio cometido con premeditación, alevosía, ventaja y traición, así como por inhumación clandestina y profanación de cadáver. Deseaba matarlo, pero después no sabía qué hacer con el cuerpo y me dio miedo. Por eso le corté las piernas y la cabeza para que cupiera en el costal. Y el lunes a las 5 de la mañana lo llevé allá afuera. Lo subí al carrito que utilizo para vender los tamales y caminé hasta la colonia Justo Sierra, llegando a un lote baldío donde lo dejé. Nadie la vio en el trayecto. Se cruzaron en mi camino algunas señoras que iban a comprar leche a un expendio de la Conasupo, pero ninguna se me hizo conocida. Los peritos que la examinaron habían determinado que estaba sana mentalmente y que el crimen lo había cometido en un instante de coraje maternal. María Trinidad nunca distorsionó su versión de los hechos. Sin duda alguna, el abuso emocional puede llevarte al límite, pudiendo desencadenar un crimen horrendo, cambiando tu vida radicalmente. Como siempre, te invito a suscribirte. Los mejores casos e historias están aquí. El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.